Muy bien. Bueno, pues lo primero quiero saber qué os ha llevado a África a contar esta historia. Empieza tú, Jorge. Bueno, pues las películas a veces empiezan por un hilo, ¿no? Y vas tirando y vas tirando. En este caso, pues hablando con uno de los productores, con Javier Ugarte, me surgió algo que estaba en el ambiente, que es el tema del coltán, el mineral, y bueno, empezamos a investigar un poco, internet, todo esto, que había ahí algo, ¿no? Que ahí había una historia, pero no sabíamos cuál, ¿no? o cómo agarrarla, ¿no? Y entonces, después de bastante tiempo, de mucha investigación, de leer muchas cosas, de ver que efectivamente el conflicto llevaba años, que toda esa zona está absolutamente contaminada su situación a cuenta de este mineral, apareció esta idea de contarlo a través de la historia de dos hermanas, ¿no? Porque lo que intentábamos decir es cómo conseguimos que la gente quiera conocer esto, quiera ver esta historia. Y entonces surgió esta idea de hacerlo, bueno, vamos a hacerlo a través de nuestros ojos, ¿no? A través de alguien como nosotros que tiene que hacer este mismo camino, que tiene que hacer este recorrido y que en ese recorrido, bueno, pues hace un viaje, un doble viaje, que es un viaje físico, pero también un viaje emocional, porque conocer a su hermana es conocer África, ¿no? Conocer todo ese territorio. Entonces, a partir de esa idea, a partir de ese momento que tuvimos las dos hermanas en mente, todo empezó como a fluir mucho más. Y bueno, armamos ya un esqueleto de una historia, ¿no? Ahí es donde se incorporó ya Tito y lo que todos vimos es que ese esqueleto necesitaba cobrar vida, ¿no? Que necesitábamos pasar ya de la información pura y dura que puedes conseguir en internet, en libros, a conocer realmente qué es aquello, qué personas hay allí, cómo funciona, ¿no? Entonces organizaron un viaje y nos fuimos al Congo. Y bueno, pues allí lo que ocurrió es eso, que curiosamente encontramos a Sara, ¿no? O encontramos varias Saras, o muchas Saras, personas que coincidían en ese perfil que nos habíamos trazado y que nos daban todavía muchos más elementos para hacerla más rica, para construirla mejor, ¿no? Y a la vez también, como Belén vino con nosotros, también nos encontramos un poco con el otro personaje, ¿no? Porque era así como observarlo en el momento, ¿no? Porque también para Belén la experiencia de ir a África, de participar en todas, porque hablamos con ex niños soldado, con ONGs, con un montón de gente, ¿no? Que nos dio muchísima información y Belén, pues fuimos viendo cómo se estaba también imbuyendo de toda esta realidad que por mucho que te la cuenten, pues eso, si no estás allí no acabas de entenderlo, ¿no? Y bueno, pues con todos esos datos luego volvimos a España y ya sí que pudimos construir una historia que yo creo que, como le decía a Tito después de ver la película, por lo menos podemos decir que no hemos mentido en nada, ¿no? Que lo que está en la película es lo que nos contaron y es lo que vimos. Y yo creo que para nosotros eso es importante. Me da la sensación de que bueno, es una película dura, que huís del melodrama, ¿no? Imagino que eso ha sido algo buscado. Sí, realmente es que no queríamos que la película fuera un melodrama, porque realmente el tema es lo suficientemente serio como para tratarlo con muchísimo respeto. Y sobre todo después, como decía Jorge, de haber visto a esta gente y de haber hablado con ellos y de verles sus ojos, su cara y que nos han contado sus historias. Entonces queríamos que la película fuera como una especie de invitación a viajar a África, o sea, que tú viajas con el personaje de Belén y vas descubriendo con ella pues los distintos hitos que la van haciendo cambiar, porque por un lado es un viaje muy emocional, pero también es un viaje de descubrimiento. Lo descubre el personaje de Belén y lo descubre el espectador. Eso también está un poco buscado, que yo siempre, hablando con Jorge, es como una especie de película río, ¿no? El río Congo, es decir, hay algo mítico, ir a Centroáfrica, yo no conocía aquello, yo me quedé impactado. La primera vez que vi África, yo no daba crédito. Cuando llegamos el primer viaje que hicimos, fuimos a Kigali, estuvimos recorriendo aquello y luego ya cogimos un coche y nos fuimos al Congo, y pasar la frontera entre Ruanda y el Congo, aparte de toda esta especie de imaginario que tienes en tu cabeza, no das crédito. Es como un mundo nuevo de sonidos, un mundo nuevo de colores, de olores, y es realmente impactante. Dije, esto tiene que estar en la película. Por eso la película tiene esta especie de diario de viaje, que es que el espectador
viaja con Belén y va descubriendo, como he dicho antes, cada cosa que ella descubre va haciendo que el giro se vaya hacia un lado hacia otro. La violencia está, porque es que en África lo notas, y el mundo del coltán, la explotación que hay es realmente tremenda, y realmente la película tiene ese punto de denuncia claro, que es que, bueno, los teléfonos móviles pues tienen, como se dice, están manchados muchos de sangre, pues porque realmente hay mucha gente que muere por este mineral, ¿no? Quería preguntaros también por el hecho de que, bueno, de que sean dos mujeres protagonistas. Laura es una mujer ya madura, es algo que no es habitual en el cine, que además es algo que se exige, ¿no?, por parte de los, o sea, que se pide por parte de los actores, y además huís del tópico, ¿no?, del melodrama, de unir a una mujer en un melodrama. Exacto. Contadme un poco sobre eso. Pues mira, bueno, yo creo que desde el principio estaba pensado que fuera una mujer, y realmente luego encima nos encontramos con Belén Rueda y con Marian. A mí realmente me parece genial que se cuente una película desde el punto de vista de una mujer. Porque hay muchas mujeres como que nos hemos encontrado, como decía Jorge, muchas Saras. Es que nos quedamos realmente fascinados. Hay muchas mujeres en África ayudando, en ONGs, en la ONU, haciendo labores realmente impresionantes. No solo hombres, por supuesto que también hay hombres. No es una cuestión excluyente. Pero contar en este momento, yo creo que una película con este protagonismo femenino que tiene El cuaderno de Sara, pero huyendo de lo que se espera probablemente, es decir, que es una película muy de verdad, huyendo de lo melodramático y contando una historia verdadera, porque es como decía Jorge, que creo que es totalmente de acuerdo, todo lo que pasa en la película es verdad. Es decir, no hay esos ataques, esas cosas que se ven, no recreamos en la dureza. Yo no pretendía, simplemente quería que la gente sintiera que ese dolor, esa dureza, ese miedo que se vive allí es real. No es cuestión de hacer un primer plano de alguien muriéndose, no es necesario, pero sin embargo sí que lo puedes sentir, porque creo que el miedo se puede sentir a través del sonido, a través de lo que puedes llegar a imaginar, y el viaje de Laura lo hace, ¿no? Y que sea una mujer, pues realmente me encanta. ¿Creéis que os habéis quedado cortos a la hora de mostrar esa violencia? Quiero decir, que en algún momento habéis tenido que dosificar para que no fuera demasiado dura, ¿cómo habéis llevado esto? Mira, por ejemplo, yo en montaje sí te puedo decir que en la mezcla de sonido, según la mezcla que hiciéramos de sonido, la película podía ser muy dura. Y entonces la bajamos, por supuesto, porque tampoco pretendíamos eso. Es decir, lo que queremos es mostrar un hecho, no es cuestión de hacer daño a nadie, simplemente que la gente sepa que en el mundo realmente, bueno, que no es que vayamos a descubrir nada ahora, pero que en el mundo hay muchos conflictos, hay mucha gente que vive situaciones de dureza extrema, y que me contaba una persona que le había gustado muchísimo la película, que le parecía muy bonito que los españoles miráramos a África más allá de Marruecos. Es decir, que de repente, que él había vivido fuera de España, y que decía que le parecía muy interesante el hecho de que una película mire más allá, ¿no? Y yo creo que eso viene un poco ya del origen de Jorge, de esa información que está en Internet, porque realmente te metes en Internet, pones coltán y te empiezan a salir muchísimos documentales, y es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que yo creo que una película puede ayudar, curiosamente, a que eso esté mucho más presente. También lo que pasa con la violencia tan extrema es que, por ejemplo, a nosotros nos ocurrió, ¿no?, porque nos entrevistamos con varios ex niños soldado que estaban en ONGs que se dedican a intentar reconducirlos hacia la vida, ¿no?, porque es muy difícil volver a ser una persona normal después de que has pasado por todas estas experiencias, ¿no? Y incluso sentados en una habitación, en una silla, enfrente uno del otro, llega un momento que cuando la violencia, aunque sea verbal, llega a un límite, desconectas de alguna forma, por un proceso, yo creo que por pura higiene mental y de supervivencia, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que llevarlo al extremo de contar todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha habido, no iba a servir de nada, ¿no? No nos iba a ayudar. Y lo que intentamos es no evitarlo, pero era más importante que todo eso luego estuviera reflejado en la cara de nuestro protagonista, de este niño que hace el viaje con Belén, y que todo eso lo entendiéramos a través de sus ojos, que mostrarlo de una forma absolutamente explícita, ¿no?
Tuvimos también oportunidad incluso de ir al Museo del Holocausto en Ruanda, ¿no? En uno de los viajes, y pasa lo mismo. Llega un momento en que la cantidad de violencia, de brutalidad, es tal que desconectas, que dices, bueno, ya no puedo, o sea, es como que el cerebro... Entonces nosotros no queremos que el espectador desconecte, ¿no? Queremos que siga el viaje y que llegue a conocer estas cosas, pero sin desconectar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un límite que sí que nos pusimos, ¿no? Tanto en la escritura como yo creo que en la puesta en escena. Totalmente.